Voz Andina Internacional abre el espacio Rompe el muro. Muy buenas noches, queridos radioescuchas de Rompe el Muro, el programa de educación de Radio Voz Andina Internacional. En esta noche vamos a conversar sobre otro tema importante vinculado a la sociedad y la educación. El tema de hoy es la educación y la conectividad. La pandemia, la COVID-19, obligó a la educación presencial a replantearse como modalidad. Y ante la arremetida del virus, pues la educación virtual fue la solución. Todos fuimos a casa en marzo del año 2020 y sin embargo los procesos debían continuar, la educación debía continuar para garantizar esa educación remota, además de equipos, plataformas y docentes capacitados, pues en estas tecnologías y en estas metodologías se tenía necesidad de un elemento básico, el Internet. Y ahí se vieron los límites de nuestras sociedades en desarrollo y fueron vastos sectores quienes simplemente quedaron excluidos de educarse. Justamente se estima que en el Ecuador 150,000 personas quedaron sin educación debido a estos cambios y debido a esta pandemia. Se ha analizado este fenómeno desde la educación. El Ministerio de Educación del Ecuador, los diversos ministerios están analizando aquello y se plantearon soluciones diversas, pero ahora vamos a verlo desde la conectividad, desde la técnica, desde la tecnología, las telecomunicaciones, el Internet y todos estos aspectos. Y para eso conversamos hoy con un invitado especial, un querido amigo, experto, digamos, especialista en estos temas. Él es el doctor José Carlos Aguado, asesor del viceministro de Telecomunicaciones de la República del Perú. Conoceremos cómo este país hermano vive el fenómeno de la educación y la conectividad y también, por supuesto, vinculaciones hacia la realidad de nuestro país, ya que José Carlos también lo conoce y fue pues asesor hace 10 años en el Ministerio de Telecomunicaciones de aquí. Sin más, damos la bienvenida a José Carlos desde Lima en esta noche. ¿Quién es José Carlos Aguado? Es un abogado especialista en regulación de las telecomunicaciones y tecnologías de la información. Fue asesor del MINTEL, Ministerio de Telecomunicaciones, y actualmente es asesor del Viceministerio de Telecomunicaciones en Perú. Es magíster en Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad Carlos III en España y magíster en Gestión Pública en el Instituto Solvay en Bruselas, Bélgica. Querido José Carlos, bienvenido. Un gusto tenerte con nosotros. Quizás para arrancar con la primera pregunta, ¿la pandemia encontró al Estado peruano listo para asumir una educación virtual en términos de conectividad? Buenas noches, Alexis. Buenas noches a todos tu audiencia, ¿no? Muy contento de estar aquí contigo y te agradezco desde ya que me hayas invitado a esta entrevista. A tu pregunta, como bien has señalado, yo quisiera enmarcar mi respuesta desde el ámbito de las telecomunicaciones. Sé que tu programa toca mucho el tema de la educación, pero no quiero entrar en un tema, profundizar en la educación, puesto que no es mi especialidad. Pero sí podría darte mis opiniones y lo que pasó aquí en el Estado peruano al respecto. Pero siempre enmarcado desde el punto de vista de las telecom. ¿El Estado peruano estaba listo para asumir la educación virtual? No. La verdad que cuando ocurrió la pandemia a nosotros nos agarró prácticamente con los pantalones abajo. Estábamos en un proceso de crecimiento, no quiero ser mezquino con el esfuerzo que hizo el Perú, pero habíamos crecido bastante teniendo en cuenta que nuestro piso era muy bajo, ¿no? Habíamos crecido aproximadamente un 60% de telecomunicaciones desde el 2012 hasta el 2019, llegando a tener un porcentaje de 75% de hogares peruanos con por lo menos un dispositivo móvil para conectarse a Internet, ¿no? Pero yo quiero ponerlo esto en claro. Conectarse a Internet no es tener la capacidad necesaria para poder recibir un curso virtual, ¿no? No es
hay velocidades y velocidades adecuadas para poder, por ejemplo, realizar esta reunión y verte tan ahí rosado por la pantalla, ¿no? O sea, sin duda, no estábamos listos para nada, a mi opinión, estábamos muy lejos para estar listos, a pesar de que el Estado peruano había hecho inversiones muy fuertes a través de su Ministerio de Telecomunicaciones y a través de un programa nacional de telecomunicaciones que es como un órgano ejecutor adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que invirtió mucho en una red de fibra óptica a nivel nacional que conecta las diferentes capitales de provincia, ¿no? Somos unos 156 capitales de provincia y están actualmente todas conectadas. El problema es que al 2019 teníamos un uso de esa enorme capacidad de fibra óptica de 3%. Entonces, mi conclusión es, ¿estábamos preparados? No, para nada, ¿no? La educación virtual ya hasta ahora es un problema porque ya la educación está muy relacionada con un derecho para nosotros relativos a la dignidad humana, que es la igualdad, ¿no? Y las nuevas tecnologías, como el Internet, están muy intrínsecamente relacionadas a esto. O sea, no haber estado preparados ha implicado, desde mi punto de vista, ampliar la brecha de desigualdad que hay entre las personas que tienen la capacidad de poder estar conectadas, de poder recibir una educación, y las que simplemente han quedado rezagadas o prácticamente, no quiero decir olvidadas, pero sí con una franca desventaja, ¿no, Alexis? Gracias, José Carlos. Me haces notar algunas cosas importantes. Primero que, lastimosamente Perú también, igual que varios países, y me atrevería a decir que el mundo, iba a decir varios países en desarrollo, pues no estuvimos preparados para enfrentar la pandemia, pero creo que fue con mayor o menor medida a nivel mundial aquello. Tú mencionas un 75% de la población peruana que tiene acceso por lo menos a un dispositivo. Eso es bastante, pero luego mencionas que hay un 2% nada más que logra la conectividad. Es una brecha, pero inmensa. ¿Cómo explicarías un poco más técnicamente aquello? ¿Quiere decirse que tienes el dispositivo, pero no hay el Internet, o el Internet no es suficiente? El otro tema puede ser los costos, ¿verdad? Porque la telefonía, los servicios de Internet pueden ser muy caros, el acceso a las zonas rurales, etcétera. ¿Cómo verías esa brecha tan grande? Sí, quizá tengo que explicarme mejor. O sea, el 75% al 2019, el 75% de los hogares peruanos contaba por lo menos con un dispositivo para conectarse a Internet, ya sea móvil, un smartphone o conectividad fija. Pero todas estas diferentes tecnologías tienen su límite. O sea, yo te puedo decir, sí, tenemos proyectos con Internet satelital en la selva, pero en su momento eso tiene una capacidad que no te permite una conectividad adecuada, por ejemplo, para hacer un Zoom. O tienes un smartphone con unas limitaciones que no te permite hacer una clase virtual. Y el 3% al que me refería era lo que el Estado peruano había preparado, tener una red de fibra óptica de propiedad del Estado, porque la fibra óptica es una tecnología que pues te da una capacidad para comunicaciones muy fuerte, ¿no? Bastante estable, muy fuerte, te asegura una conectividad adecuada, ¿no? Hasta ahora es la mejor tecnología existente. A pesar de que las otras tecnologías van mejorando día a día, pero es la mejor. Y habíamos hecho esa inversión, pero al 2019 esa gran autopista de banda ancha no estaba siendo utilizada, ¿no? Seamos sinceros, un 3% es nada. Es nada. Importantísimo, es verdad, la fibra óptica como tecnología asegura una calidad adecuada. De hecho,
pues aquí mismo hay sectores, igual habrá en Perú también en la misma urbanidad, en donde no se cuenta con este servicio y se cae la conexión, en media clase de pronto te reconectas, de pronto tienes que quitar el video si es que hubieran fallas en conexión. Y bueno, los estudiantes también aprovechan eso y dicen, no, tengo mal internet, profe, voy a apagar el video. Y resulta que a veces puede ser una excusa. Pero comprendido precisamente lo que acabas de manifestar, una inversión, pero la optimización pues no se había logrado lo que hubiera sido ideal. Y yendo en esos mismos temas, aquí en el Ecuador, pues la educación, el proceso de educación virtual tuvo fallas también tremendas por los temas de conectividad. Muy poca población en la ruralidad especialmente tenía acceso a estos servicios. En el caso peruano, ¿hubo una coordinación adecuada entre el sector, el Ministerio de Educación y el de Comunicaciones para visualizar y decir, vamos por aquí, conversemos rápido, coordinémoslo, para garantizar la educación pública virtual, por lo menos en el corto plazo? ¿Hubo aquello? ¿Qué fallas viste? ¿Cómo han evaluado después quizás? Porque también todo fue tan rápido, ¿no? El virus vino muy rápido. Sí, 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 no, sin duda no, como te dije, nos agarró fríos y con los planes todavía sin desarrollar, ¿no? Por ejemplo, te comento algo, ¿no? La penetración de Internet en lugares rurales, desde el 2012 al 2019, se incrementó del 2 al 41%. Pero si bien se aumentó bastante en ese caso, como te digo, no era en una calidad adecuada o necesaria, ¿no? Entonces, como tú mencionaste, las áreas rurales, sobre todo aquí en Perú, yo sé que Ecuador tiene una geografía muy parecida a la nuestra, no somos unos países, la verdad, bastante parecidos, te voy a decir, bastante, por no decir que somos el mismo país, Alexis. Eh, no era lo suficiente, ¿no? Y en ese momento si hubo coordinaciones, se trató de haber coordinaciones, pero al final hubo temas, cada uno en su tema, trató de mejorar las cosas aisladamente, se aumentaron los presupuestos, pero cada uno por su lado, ¿no? O sea, había planes, por ejemplo, de hacer, ya no con internet, sino con otros medios de comunicación como DTH, que es televisión al hogar por medios de satelitales con receptores, en las que se trató de coordinar para que al menos en esas zonas rurales pudieran tener un equipo receptor que recibiera una parrilla de canales, sobre todo aquí en Perú el Ministerio de Educación hizo el Aprende en Casa, que pudiera ser recibido por los ciudadanos en áreas alejadas, ¿no? O de difícil penetración, pero no se logró concretar, ¿no? Entonces cada ministerio, a partir de eso, yo recuerdo que eso falló, no se continuó, cada ministerio comenzó a hacer sus planes separadamente, ¿no? Y los temas de coordinación sin duda son importantes, como se visualiza. También las fallas se dan por esa falta de quizás unicidad, ¿no? Y de políticas. Sin embargo, esto hace necesario pensar qué ocurrió después, qué aspectos se dan posteriormente de la pandemia y del primer año, que es brutal, ¿no? Y viene el segundo año, pues el año 2021, ya con ciertos indicios, con ciertas destrezas y vamos a conversar más específicamente de ello luego del siguiente corte. Estamos en Rompe el Muro, el programa educativo de Voz Andina Internacional. Conversamos con el abogado José Carlos Aguado, asesor del viceministro de Telecomunicaciones del Perú. Regresamos aquí en Rompe el Muro, conversando esta noche sobre educación y conectividad, la educación y las redes del Internet, la educación y las nuevas tecnologías y cómo estas
trabajan y cómo éstas se influencian. José Carlos, nos decías hace un momento que pues habían datos de acceso, habían datos también de capacidad, pero habían datos de cómo no se logró aprovechar aquello. ¿Qué sectores de la sociedad peruana se quedaron fuera de la educación virtual debido a las carencias de conectividad? ¿Podría segmentarse un sector, que sea geográfico, un sector social, un sector demográfico? ¿Cómo evalúas tú estos temas de la conectividad y qué cosas se han hecho para mejorar luego de la cruda experiencia de la pandemia? ¿Cómo se ha actuado para generar mejoras? Bueno, Alexis, como te comentaba al inicio, eh, todos estos tipos de servicios, para mí ya servicios necesarios, servicios que están relacionados con un derecho humano, están muy relacionados con la igualdad. Y por ende con la desigualdad que constantemente se va acrecentando. Cuando faltan estos servicios, se acrecienta la desigualdad. Entonces, cuando a tu pregunta de qué lugares se han visto perjudicados con nuestra falta de previsión, ¿no? O sea, es cierto, ¿no? Y con nuestros errores también, ha sido justamente esos sectores que ya venían siendo poco atendidos, ¿no? Sobre todo los sectores más pobres de la sociedad, ya sea en zonas urbanas, y las zonas rurales sobre todo, ¿no? Aquí hay imágenes, o sea, no porque Lima sea una ciudad, la principal ciudad del país, con mejor grado de cobertura, eso no significa que no sea la ciudad con más cantidad también de personas que no logran tener un acceso adecuado. O sea, uno va a lo que nosotros llamamos pueblos jóvenes, zonas en la periferia de la ciudad, zonas que están comenzando las estribaciones andinas, subiendo la montaña, zonas desérticas en las que no solo falta agua, ¿no? O sea, eso ya es bastante, sino que educativamente esos niños, si se muestra en la tele, no han recibido la educación adecuada, no han podido participar de ningún tipo de educación remota, ¿no? Y se ven historias en la televisión de niños que van caminando hasta encontrar una plaza donde haya una red de wifi adecuada, o sea, con sus maestros, niños, o sea, caminan, bajan del cerro prácticamente, aquí le decimos así porque las zonas urbanos marginales están en las zonas justo periféricas, que son los cerros que circundan Lima, bajan a tratar de encontrar un lugar adecuado para poder conectarse con una tablet para usarla entre varios. O sea, la verdad es triste y crítico, ¿no? En las zonas rurales tenemos gente que tiene que caminar horas, ¿no? Para poder encontrar una conectividad, llegar a estas capitales de provincia donde con esfuerzo hemos logrado poner hotspots, o sea, o lugares de internet para poder que puedan ellos conectarse, ¿no? Finalmente, o sea, después de todo, se observó que las viejas tecnologías han sido también útiles para esto, o sea, servicios de educación a distancia como a través de la radio y de la televisión han logrado en alguna medida suplir algo, pero no lo necesario. Y como te digo, esto ha aumentado, aumenta y seguirá aumentando la desigualdad, que no la vemos ahorita, ¿no? Pero en Perú particularmente hay una discusión de que estamos perdiendo años importantes en la educación de nuestros jóvenes, porque no han recibido una educación correcta ni adecuada, y no todos los que se quisieran. Entonces se discute ya la necesidad de volver a las clases presenciales, obviamente porque, o sea, si se discute eso es porque obviamente ni siquiera hemos logrado que la educación remota ya tenga la misma o al menos una cercana eficacia respecto a las clases presenciales, ¿no? Y Perú además también es uno de los países que no ha logrado volver a la presencialidad como se ha querido. No hemos invertido, ya te diría, mira, el Ministerio de Educación ha recibido recursos en estos 2 años para aumentar
80 millones de dólares en actividades operativas, o sea, mejorar, 80 millones para becas de jóvenes, 15 millones de dólares, estoy hablando, para Internet, para pagar el Internet a algunos estudiantes y docentes, no todos, solo en virtual a unos parámetros que se han determinado, que tenemos, y 10 millones más para cerrar, tratar de cerrar la brecha de estudiantes, ¿no? Pero como te digo, para Perú ahora mismo tratar de recobrar el paso en materia educativa, lo que se discute es la presencialidad, ¿no? Porque no es la adecuada, ¿no? A nivel de telecomunicaciones, si bien de lo que lo dejamos en 2019 a ahora hemos aumentado un 20%, sigue siendo la adecuada, ¿no? Tenemos grandes bolsones de población, sobre todo en zonas rurales y zonas marginales, que te vuelvo a repetir, no están recibiendo una adecuación, son años lectivos perdidos técnicamente, ¿no? Muy importante, muy triste también lo que manifiestas, pero muy cierto. Son años lectivos perdidos en esta realidad, queridos radioescuchas, en Ecuador también. Nos estamos planteando o se está planteando el gobierno una evaluación de aprendizajes. Y la evaluación de aprendizajes, sin duda, pues se mira ya los resultados que se podrán dar, más allá del acceso, de la imposibilidad de conectarse de muchos, más allá de los procesos de aprendizaje en sí, desde la técnica, pues sin duda la modalidad da otras dimensiones al aprendizaje. José Carlos, tú planteabas algunos temas que pues son como ya un factor común en nuestras realidades. O sea, es la ruralidad, es los sectores de más bajos recursos de la urbanidad, la urbano marginalidad, los que se vieron excluidos. Es igual que en esta realidad, igual que en las otras realidades del desarrollo. Pero tú comenzaste a decir que además de la inversión, ¿no? Cifras buenas, cifras importantes, 15 millones para un sector, 10 millones para el otro, pues se tomaron medidas emergentes desde el sector telecomunicaciones para estas carencias, cosas muy importantes, creería yo, para este tiempo. ¿Cuáles fueron esas medidas emergentes o también cuáles se vieron en la realidad del sector educación? Tú dices, los profesores a coger a sus niños y a buscarse dónde está la red más cercana para conectarse. ¿Cuáles son estas medidas emergentes que el sector telecomunicaciones supo mirar para tratar de paliar esta arremetida? Sí, mira, nosotros observamos que para comienzo de la pandemia el 60% de las instituciones educativas estaban sin equipamiento tecnológico adecuado, el 79% de los locales educativos no tenían acceso a Internet, el 55% de los docentes no poseían habilidades para usar tecnologías digitales en el aula, y así, ¿no? Vimos esas carencias y desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del Viceministerio de Comunicaciones, porque aquí no hay todavía un ministerio dedicado exclusivamente a las telecomunicaciones y tecnologías de la información. Pero nosotros, desde el viceministerio, se comenzó con la gestión pasada a llevar un proyecto que se llama Conecta Selva, ¿no? Y en un plazo, para qué rápido, de 6 meses, se hizo una contratación importante de capacidad satelital a fin de poner, sobre todo en zonas de selva, colegios, sobre todo en instituciones públicas, internet satelital que pudiera, al menos en unas comunidades en la Amazonía, que la gente pueda recibir pueda conectarse y tener esta educación virtual, ¿no? También hubo otro proyecto que es Canon por cobertura, o sea, por el uso del espectro radioeléctrico, las entidades, no quiero marearte con esto, pero pagan las empresas de telecomunicaciones aquí en Ecuador también, pagan por el uso del espectro radioeléctrico un porcentaje que le llamamos canon. Ese dinero normalmente entra a las arcas fiscales y uno decide dónde gastar, ¿no? Pero como conocerás, eh, no tenemos una conocida eficiencia de gasto. O sea, entonces, el gasto saber gastar es un tema bien importante, porque te puedo dar 20, 30 millones y tú no sabes cómo gastarlo, no sirvió de nada. Entonces, recibíamos ese dinero y nuestra eficiencia de gasto no era la adecuada ni lo rápida para el momento que se necesitaba. Entonces se estableció
con estas empresas de telecomunicaciones, cambiarles el 50% de esos ingresos que tenemos por canon, cambiárselos por cobertura. Es decir, se sacó desde el ministerio una lista sobre todo de zonas rurales y de preferente interés social, que si tú dejabas de pagar ese dinero, pues ándate a estos lugares y pon tecnología adecuada para recibir internet a determinadas velocidades, vuelvo a repetir, adecuadas. Entonces, eso ha sido bastante aplaudido, sobre todo en la región, porque ha logrado que es lo que nos interesa, que la cobertura aumente y siga aumentando, ¿no? Se ha aumentado en cerca de un 20% la cobertura en este último año. Y a nivel de la red dorsal, que estaba, o sea, la fibra óptica que había sembrado el Estado, que la habíamos concedido a un operador que se llama Azteca, que no tenía uso prácticamente, porque 3% es nada, es como tener la gran carretera de Quito a Guayaquil y que pase un carro. O sea, no tiene sentido tener eso y que solo pase un carro. Entonces, el Estado peruano resolvió el contrato y ha decidido usarlo y hace una semana se ha determinado que el uso de esta carretera es cero. O sea, el transporte para las empresas que quieran brindar servicio a entidades públicas en el Estado, en zonas de provincia, usando esta red, es cero. Eso baja enormemente los costos del Internet en zonas rurales, ¿no? Porque una cosa es comprarlo aquí en Lima y que te cobren además el transporte hasta allá, ¿no? Entonces eso encarece bastante y habiéndolo puesto en cero, nuestra meta es que esta red de dorsal sea muy utilizada. Además tenemos 22 proyectos regionales que ya están entregándose, que son proyectos también de fibra óptica que comienzan desde donde acaba el proyecto anterior, que acaban en las capitales de provincia, que son 156, para llevarlas a las capitales de distrito, que son unidades de gobierno menores, ¿no? Más una penetración más capilar, ¿no? Y con redes de acceso además. Interesantes apreciaciones, interesantes procesos también. Aquí, lastimosamente, yo no podría decir que ha ocurrido lo mismo. Interesante que haya esa negociación con la empresa privada para que ésta asuma responsabilidades particulares. Eso es lo que nos dices. Váyanse a los sectores rurales a poner una conexión con velocidad y den un servicio desde el direccionamiento del Estado. Claro, es más fácil, pues, un internet y una conectividad en la urbanidad, entonces la empresa la tiene fácil, la multinacional, ¿no? Porque son empresas de miles de millones de dólares, pero esas medidas son sin duda interesantes. Son medidas importantes también las que tú manifiestas de la negociación para lo satelital. Quizás estas medidas, queridos radioescuchas, serían como proyecciones o quizás sugerencias para que nuestro gobierno empiece a pensar aquello, porque aun cuando ha pasado un año y medio, casi dos desde la pandemia, pues son temas que deben solventarse, son temas estructurales. Vamos a regresar en enero los planteles fiscales a la presencialidad, pero el tema de conectividad tiene que resolverse. Es un derecho ya, no es un lujo tener internet, es un derecho de todos nosotros ese acceso. Mientras tanto, vamos ahora a una segunda pausa y luego seguimos conversando con José Carlos Aguado sobre la educación, la conectividad y estos temas que han tenido una influencia decisiva en la educación. Volvemos en un momento aquí en Rompe el Muro. Alexis. Regresamos a su programa educativo Rompe el Muro en el segmento final con José Carlos Aguado, asesor del viceministro de Comunicaciones del Perú, conversando sobre este tema, educación y conectividad. ¿En qué medida las perspectivas de la realidad del país, hermano, han dado soluciones o han proyectado procesos para responder a ese problema? ¿En qué medida pues pueden servir luces, aspectos, experiencias para nuestra realidad? Querido José Carlos,
Y decía hace un rato que ya en marzo serían 2 años desde que oficialmente la pandemia arrancó en nuestros países. Y ahora, ¿tú cómo ves? Tú nos has contado de procesos, de trabajo, pero ¿cómo ves la situación de la educación virtual a nivel público en el Perú, ahora mismo, ahora en noviembre del 2021? ¿Cómo lo ves esperanzador? ¿Lo ves, por favor, volvamos rápido a la presencialidad, porque si seguimos así, son años perdidos? ¿Cuál es tu evaluación? La verdad que, o sea, hemos mejorado bastante en conectividad. La verdad, en Perú 20% en un año no ha sido poco, es casi lo que hicimos en 10 años. Es una quinta, pues comparado a los últimos 10 años, este año hemos corrido con la conectividad, lo cual es bueno. Pero sí creo que no, la conectividad y las clases por internet nunca van a ser igual que unas clases presenciales en las que tú puedes interactuar, ¿no? Pero sin duda hubiera sido lo ideal tener una capacidad adecuada y de todos para poder no hacer que esta diferencia entre la presencialidad y la no sea tan evidente, ¿no? Sin embargo, yo aquí desde el Viceministerio de Comunicaciones, lo que con esta nueva gestión, lo que estamos tratando de mostrar es tratar de pensar en grande. La pregunta es, ¿por qué no? Cuando alguien nos dice aquí, oye, ¿por qué van a usar toda la red dorsal o prácticamente toda la red dorsal, la fibra óptica que hemos sembrado, vamos a usarla para el Estado? Y digo, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos querer tener que nuestras instituciones públicas tengan una capacidad enorme a nivel comparable con Corea, con países industrializados, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? Y eso es lo que estamos tratando de hacer. O sea, la red dorsal, que además está pagada con plata nuestra, con plata del Estado peruano, de todos los peruanos, de todos los ciudadanos, la estamos poniendo al servicio del Estado. O sea, queremos que los hospitales, no, ¿por qué van a tener solo 1 mega? No, tienen que tener 10 gigas, 20 gigas de capacidad. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos tener esa capacidad en el pueblo más alejado, en la posta más alejada, ¿no? Que en el colegio más alejado, que tenga esa capacidad igual que la puede tener aquí en Lima, un hospital privado o un colegio privado, ¿no? Entonces, estamos poniendo todos los recursos que no se estuvieron utilizando y que han estado dormidos, tratándolas de poner a favor del servicio público, ¿no? Esa es nuestra idea. Puede ser criticable, algunos dicen, no, deja lo que sembraste, hazlo un privado y que haga negocio y vea y que sea libre mercado. No, nosotros queremos usar todo lo que hemos gastado en que el Estado dé los mejores servicios, ¿no? No sé si esa era tu pregunta, pero creo que ¿No? por ahí he tratado de ir. Sí, sí, un poco es el pensar en la reinversión o el pensar en continuar la inversión más allá de la presencialidad, ¿no es cierto? Es tratar Sí, de seguir incrementando, ¿verdad? Incrementando los servicios, incrementando la calidad, garantizando los derechos, como tú dices, y estamos pues de acuerdo todos, creo, radioescuchas, todos los que estamos en este programa. ¿Por qué no es posible que los sectores más pobres tengan acceso a 20 megas, a 30 megas, ¿no es cierto? ¿Por qué este es privativo desde los bolsillos más ricos? Eso es sin duda uno de los objetivos. Eh, ¿Y qué estrategias se siguen diseñando para acceder virtualmente al Internet? ¿Qué estrategias se están dando para lograr esta capacitación en tecnologías hacia todos, ¿no? Porque no es solo el Internet, es también el conocer las tecnologías. Como padres de familia, en esto, muchos me decían, oye, no sé qué hacer, no sé ni cómo conectarme al Zoom, no sé qué puedo hacer con la plataforma Teams. A uno mismo a veces le ha pasado que no sabes al inicio cómo articular procesos particulares. ¿Qué estrategias se diseñan desde el gobierno peruano ahora mismo para este acceso universal y para mejorar las capacidades técnicas de la comunicación
virtual entre la población peruana. Sí, en primer lugar quería comentarte que la virtualidad de las conexiones ya no se van a ir. O sea, yo sí creo que esto tiene que continuar y va a continuar. O sea, no, y no creo que esta tampoco sea una última pandemia, epidemia, lo que sea. O sea, hay que estar preparados y hay que preparar a nuestras sociedades en una sociedad de conocimiento, de uso de nuevas tecnologías que nos permitan estar listos para futuras eventualidades y eso implica seguir utilizando estos métodos, ¿no? Mira, hace cuánto tiempo cuando nos conocimos sin duda no usaríamos este Zoom, ¿no? Pero ahora lo estamos usando, nos permite conectarnos, nos permite que esto sirva para una radio, para impartir conocimiento y muchas cosas más, ¿no? Esto no va a cambiar, se va a profundizar en esto, ¿no? Entonces, tu pregunta es importante en ese sentido, en ese sentido. Tú hablas de acceso universal. Hay un tema ahí que me gustaría recalcar cómo lo estamos viendo desde la gestión actual. Nosotros quisiéramos, no un acceso implica lo que tenemos ahora, ¿no? Que niños se junten y traten de ir a la plaza de un colegio a recibir, a la plaza del pueblo a recibir, eso es acceso. Yo ya tengo, ay, mira, ya está en su pueblo, ya está en el colegio, entonces camina hasta ahí y ya tiene el acceso, hay acceso. No, nosotros no queremos un acceso, queremos llegar a tener un servicio universal en el que haya un desarrollo homogéneo del territorio. Y eso implica que las personas puedan tener en su hogar un Internet, una conectividad adecuada con nuevas tecnologías. Y es cierto, yo te puedo dar el lápiz a ti, te puedo dar el lápiz, pero si tú no sabes escribir, no te sirve de nada más que para rascarte la cabeza. Entonces, yo te tengo que enseñar, y el Estado está en la obligación de enseñarte, como tú dices, el uso de estas herramientas que se te dan, ¿no? En esto te tengo que ser absolutamente sincero. Desde el año pasado se estuvieron planeando proyectos en los que nosotros como Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y particularmente mi ministerio, tuviera la posibilidad de invertir en proyectos de conocimiento, no necesariamente en fierros. Porque te voy a ser sincero nuevamente, lo que hemos hecho en Perú es meter fierro, 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 y seguimos metiendo fierro, ¿no? Pero lo que dices es importantísimo, Alexis, ¿no? O sea, yo te vuelvo a repetir la alegoría, yo te voy a dar un lápiz y si no sabes escribir no sirve de nada. Entonces, ese es el reto pendiente que nosotros tenemos. Las nuevas generaciones están mucho más adecuadas que nosotros, pero sí hemos visto un aumento importante en el rango de 40 a 60 años que tienen nuevo contacto con nuevas tecnologías en zonas rurales y tenemos ahí una brecha de conocimiento que tenemos que cerrar, ¿no? Sí, hace falta no solo invertir en fierro, sino invertir en capacitación, como algunos proyectos que tiene nuestro Ministerio de Educación, que es capacitación de docentes en nuevas tecnologías para poder brindar los servicios educativos, sino también en planes sociales, ¿no? En tratar de invertir en proyectos de planes sociales para que las redes o la conectividad sean más asequibles a determinados grupos de personas como investigadores, educadores, estudiantes, ¿no? Que deberían tener más facilidades al respecto. Muchas gracias, José Carlos, por estas apreciaciones. Sin duda, apreciaciones que deberían también ponerse atención en nuestra realidad. Tú viviste y trabajaste aquí en el Ecuador, tú conoces la realidad de las telecomunicaciones de aquí. ¿Y cómo evaluarías esto o qué perspectivas particulares de esta realidad podrías mirar? ¿Qué problemas o qué cosas se podrían mejorar en este nivel aquí? Si no me equivoco, aquí el Internet del celular, el plan del celular es uno de los más caros de Sudamérica, ¿no? El plan de los diversos planes de Internet en la relación costo-calidad no se satisfacen de la misma manera. ¿Cuál es tu perspectiva mucho más técnica, tú como un conocedor de esto, y qué debería hacerse aquí?
Eh, Huelga decir que, no, y como tú dijiste, yo trabajé hace 10 años en Ecuador y lo que yo vi en esa época era muy bueno. O sea, estaban sembrando fibra óptica por todo el país, en los diferentes pueblos. He ido a la selva ecuatoriana, a la costa, y lo que se estaba haciendo era lo adecuado, ¿no? Eh, de ahí esta parte hay un problema también, pues, de competitividad entre las empresas de telecom. Ustedes tienen una empresa nacional y yo espero que este esté compitiendo adecuadamente y que pueda brindar los planes adecuados para mejorar la conectividad de las personas. No sé si eso lo estarán haciendo, pero ustedes tienen una herramienta muy útil ahí que, por ejemplo, nosotros no tenemos, ¿no? O sea, que el Estado tenga la posibilidad de participar en una empresa estratégica, porque las telecomunicaciones son estratégicas, es algo importante y que sería de mucha ayuda para Perú, por ejemplo. O sea, yo creo que Ecuador tiene todas las capacidades, tiene sembrada la fibra, tienen las posibilidades para hacer de ese país tan bello, un país tan bien comunicado, al igual que si son las carreteras, ¿no? O sea, no podría decirte ahora mismo cómo se está llevando en Ecuador el tema de mejorar planes o las políticas actuales que está haciendo el Mintel, pero sin duda sí te podría afirmar que ustedes tienen todas las capacidades, todo el equipo necesario para poder lograr un desarrollo adecuado en telecomunicaciones de su país, ¿no? En efecto, José Carlos anota algo importante. La herramienta estratégica, un sector estratégico como es las telecomunicaciones, desde el Estado es importante para direccionar, para mejorar niveles de competitividad con los monopolios, para brindar servicios. Acaban de escucharlo, queridos amigos, en el Perú no tienen esa herramienta. Pero ¿qué ocurre, sin embargo, José Carlos? Aquí se está planteando vender CNT. Privatizar CNT es parte del discurso del presidente Moreno y del presidente Lazo actualmente. Entonces, es esa perspectiva que a la vez me parece que va vinculada a un intencional daño a nivel de servicios. O sea, los servicios empiezan a ser un poco malos para generar en la opinión pública, pues, la importancia de privatizar. No sirve, hay que privatizarlo. El discurso, pues, neoliberal. Técnicamente, pues sin duda, hay muchas cosas por mejorar y subrayando lo que dice José Carlos, pensemos en esta empresa pública que siga estando en el nivel estatal al servicio de todos para generar procesos más horizontales hacia toda la población. Estamos llegando al final de nuestro programa y antes de despedir, pues quisiera preguntar a José Carlos aspectos que quizás no hemos tocado y que él quisiera tocar en esta entrevista y pues después las palabras finales para nuestros radioescuchas de Rompe el Muro. Algo más que quisiera referirte, José Carlos. Bueno, que sobre lo último que has dicho, que sería una pena. Yo siempre he pensado, no es que la empresa privada o la empresa nacional sea mala o buena. O sea, al final yo siempre he creído que son las personas, ¿no? Y el discurso de tratar de vender una empresa nacional porque diga que no está yendo bien, no es del todo correcto. Yo creo que hay mucho de lo que dices, o sea, con todo y lo que pasó cuando yo estaba ahí, la CNT daba un montón de utilidades, ¿no?, al Estado ecuatoriano, e iba a esos lugares donde no van las otras empresas que solo se preocupan por descremar el mercado e ir a aquellos lugares donde solo hay rentabilidad. Entonces, en muchos países tienen empresas estatales. O sea, hace poco he estado negociando yo con Hispasat, conversando con Hispasat, que es una empresa española de capitales privados, pero donde el Estado tiene un importante accionariado que le hace decidir sus estrategias de negocio de manera geopolítica también. Entonces, vuelvo a decir, el discurso que quizás están dando en Ecuador, la verdad, Lazo ni Levi no han sido de mi agrado, pero no me parece el correcto ni el adecuado, ¿no? O sea, hay que tener una línea. O sea, yo no puedo estar dando tumbos
ahora vendo, ahora no vendo, solo por pensar que eso no funciona, con un discurso para mí bastante desfasado. Sí, siempre hay ese vil demonio, ¿no? Y lo otro, darle un saludo a toda la gente de Imaina de Cascatichi, para tus oidores quichuas, y despedirme, no sé, hasta otra oportunidad, decirles que Ecuador es un país lindo, yo lo quiero, siempre lo tengo en mi corazón, he pasado momentos lindos allí, y tengo amigos entrañables como tú, Alexis, ¿no? Tupananchiskama. Yupay Chani, Mashi, José Carlos, ahora que mencionas el saludo en Quichua. Muchas gracias a José Carlos por haber compartido con nosotros esta noche la perspectiva de la educación versus la conectividad, una perspectiva también particular de la realidad peruana, queridos amigos, cómo se vive este problema que fue la pandemia en esa realidad. Un fuerte abrazo, un saludo para todos ustedes. Se acerca el fin de semana para que lo disfruten. Un abrazo también para Karina el día de hoy de cumpleaños y que a la vez nos acompaña como cada jueves en la realización de este programa. Nos vemos el siguiente jueves en Rompe el Muro a las 7:30 de la noche por Voz Andina Internacional para conversar de otro tema importante de la educación. Soy Alexis Oviedo, les agradezco por estar con nosotros. Salud y alegría. Un abrazo para todos ustedes. Hasta la siguiente semana. Quedamos agradecidos por su sintonía. El debate y análisis de los temas de la educación como un fenómeno social volverá a ustedes en una semana. Rompe el Muro.